Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre en Miami. Había quedado una pregunta pendiente para que Santiago despliegue su sabiduría económica con una pregunta bastante, yo diría, básica, sencilla, y es el argumento que hacen, digamos, los sectores más liberales dentro de la FED. ¿Tiene sentido o no? ¿Está siendo efectivamente reducido el déficit fiscal de los Estados Unidos? ¿Hay un proceso de consolidación y es por eso que ellos pueden ser optimistas, o están sobrevalorando el esfuerzo fiscal que viene haciendo la administración Biden, que como todos sabemos tiene una tendencia a gastar, pero cuando uno ve las cifras macro hay una reducción por lo menos parcial del déficit, ¿no? Contanos, Santiago. Bueno, no, la reducción del déficit es real, la verdad que el dato preciso exacto no lo tengo. No nos olvidemos que cuando se dio el resultado de la última elección, nosotros aquí en Poder y Dinero lo que dijimos fue, en realidad el Partido Republicano ya empieza a llegar en auxilio de los americanos, de la economía americana, porque el hecho de haber logrado llegar a la Cámara de Representantes implica, y lo dijimos, parar con la tendencia de los demócratas que les encanta tanto meter la mano a la billetera ajena para seguir gastando más, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, todo esto, ¿qué te hace? Que frente a una crisis, porque estaba llegando al techo de la deuda, la administración demócrata, por supuesto, en una negociación responsable con la oposición, se ve obligada a tener medidas de prudencia fiscal para poder lograr, digamos, un poco de oxígeno en la crisis del techo de la deuda que podía paralizar el Estado norteamericano hacia mediados de año. Esto todavía entiendo que no ha sido definitivamente resuelto, pero indudablemente que el control fiscal es uno de los temas que precisamente el Partido Republicano está pidiendo para lograr algunos acuerdos que permitan aliviar estos encierros. Pero ahora vamos a lo anterior. Decime, Sergio, Fabián, ¿cuántos años de facilidades cuantitativas, las famosas QI, hemos tenido en los Estados Unidos? ¿Y más de una década? ¿Cuán importante fue la expansión monetaria que llevó a cabo en su comienzo la administración Biden? Porque de ahí es que estamos volviendo. Entonces, si vos te fuiste 100 millas para adelante, te pasaste de largo, y después empezás a retroceder para recuperar porque te pasaste de largo 100 millas, ¿cómo lo haces en materia de política monetaria? Subiendo la tasa para absorber el exceso de liquidez. ¿Cuánto tiempo tiene que subir la tasa? Porque recordemos que ni siquiera es en términos reales positiva, y no lo es todavía hoy, claro, para absorber ese exceso de expansión monetaria que se llevó a cabo. Podría también ocurrir que un fuerte crecimiento de la economía ayuda a absorberlo genuinamente, estamos de acuerdo, pero mi impresión, sin un cálculo econométrico prudente, es que 10 años de facilidades cuantitativas y una administración Biden que entra y cree que esto es la fiesta de Blas y se larga a emitir mucho más, no lo resolves con 6 meses de tasa más alta, que apenas lo que hizo fue lograr que la tasa de interés real sea poco negativa, pero sigue siendo negativa. Claro. Vos, y querías recoger el sobrante monetario. ¿Por qué hago este comentario? Porque en realidad se arroja mucha confusión, sobre todo de los economistas que están muy interesados en tener cargos en los gobiernos, y esto es en todos los países. Entonces hacen el diagnóstico que les encanta a los políticos, que es, acá hay, digamos, multicausalidad, entonces, bueno, son distintos los motivos. La realidad es que existe la multicausalidad, pero lo único que convalida los nuevos niveles de precios son el stock de dinero que circula en la economía. Es decir, si vos mantuvieras el stock de dinero constante, el precio que sube, porque hay presiones parciales de precio, debería ser compensado por la crisis en otro mercado que lo hace bajar. Y el promedio debería mantenerse contenido. Como los políticos no quieren la crisis en el sector que debe bajar para poder absorber el aumento en el otro, entonces no mantienen la astringencia monetaria, y lo que termina con... La realidad es que la circulación monetaria o el stock de
de dinero lo que hace es convalidar o no convalidar distintos niveles de precio. Entonces te quiero decir, a ver si doy demasiadas vueltas, de que con esta cantidad de circulación de dinero que está circulando en la economía americana, cualquier aumento de precios se ve convalidado fácilmente. Habría que hacer un cálculo econométrico, pero mi sentido me dice, si vos estuviste 10 años expandiendo, si la administración Biden llegó y apretó a fondo la expansión, y apenas tengo 6 meses después de Jackson Hole, 7 meses de tasa de interés real cada vez menos negativa, pero que sigue siendo negativa, ¿de dónde estás esperando que esto se resuelva? Te agrego un tema, Santiago, más allá de lanzar dólares de helicópteros por el tema COVID, cuando ya no hacía falta en la administración. De Chinook, Fabián, de Chinook. Sí, si no los Bell, no, los Chinook. O el Hércules C-130 tirando dólares de billete de 100, que me parece bárbaro para la gente que lo recibió, pero eso después, esos festivales se pagan. O sea, cualquier economista americano, ciudadano americano, basta que lea historia de economías latinoamericanas para entender cuáles son las consecuencias de esos momentos de alegría que después son años de pesadilla, ¿no? Lo que habría que agregarle es que la administración Biden tira eso al mercado, genera lo que genera cualquier economista que no sea marxista lo reconoce, aun incluyendo los keynesianos verdaderos que siguen a Keynes, no los que dicen que son keynesianos, sino que después además parecería, ojalá que no sea así, que le queda muy poco tiempo a la Reserva Federal para ajustar las cosas, porque algunos en la Reserva Federal quizás sí, quizás no, en mi visión sí, estuvieron muy pendientes de no dañar al gobierno en las elecciones de medio término. Entonces el periodo para ajustar fue casi nulo. Totalmente. Y Fabián, y están pendientes, a mi juicio, todo esto está en el terreno de las hipótesis, insisto, esto corre por mi cuenta. Yo creo que habida cuenta del efecto, del lag que hay, del retraso entre las medidas que se toman y el impacto en la economía real, que empezamos este programa con esto, Benestein trajo unos temas que son básicamente un coletazo 8 meses después de las primeras medidas de aumento de tasas que se tomaron. Está claro que el tema es que las medidas que estás tomando ahora y cómo se plantea el primer trimestre de este año en materia de política monetaria va a definir la fisonomía de las primarias, de la economía en tiempos de primaria. Quiero simplemente aclararle a nuestra audiencia que la metáfora que hizo recién Fabián remite a un paper famoso de Bernanke, ¿se acuerdan? Quien fue titular justamente de la Reserva Federal a comienzo de este siglo, que es un especialista en la crisis de 1929-1930, de la gran crisis, ¿no? de la Gran Depresión, y él en ese paper argumenta que la función del Banco Central es, en esos contextos de enorme liquidez, de tanta incertidumbre, bueno, aumentar mucho el circulante como si fuese un helicóptero que se eleva, está lleno de efectivo y abre las ventanas. Entonces, la plata circula sin saber a quién le llega, con una metáfora que suena interesante, pero es un poco peligrosa, y es, lo importante no es que a alguien que no necesite le llegue, sino que a todo el mundo que necesite, efectivamente tenga ese financiamiento. Bueno, con esa política, con esa visión, fue que eso de alguna manera resume lo que ocurrió en la crisis del 2008-2009, con una ampliación justamente de la política monetaria, lo que Santiago llamaba el quantitative easing, QE, y eso siguió durante una década, aun cuando ya había síntomas de que la crisis había pasado. Claro. Y luego con la pandemia, sobre todo a partir de la administración Biden, esto lamentablemente, bueno, se aceleró muchísimo y la cantidad de circulantes se multiplicó, la cantidad de dólares circulando en la economía se multiplicó 4 o 5 veces, una locura nunca vista. Y es por eso que hoy tenemos la inflación, con lo cual esa metáfora del helicóptero se convirtió, al comienzo era muy interesante desde el punto de vista académico, luego se convirtió en algo que evitó tal vez que la gran crisis financiera del 2008-2009 se convirtiera en una gran depresión, y luego se convirtió en una tentación para gobiernos populistas, ¿verdad? Claro, claro, si lo hace Estados Unidos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Digamos. Bueno, que fue lo que ocurrió en muchos países del mundo que ahora tienen alta inflación, algunos hiperinflación, como es el caso
de países como Venezuela y Argentina. Arriba de la gente. Claro, exactamente. Los helicópteros remiten a otros episodios bien dramáticos en la historia política de América Latina, que mejor no recordar en esta oportunidad. Vayamos, si les parece bien, ahora una muy breve pausa y volvemos con el último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM 790, Radio Libre. No se vayan.